L'Adrià és estudiant de filosofia aquí al Volve i està ara fent el màster o ja l'ha acabat? No. Està fent el màster en filosofia a la UNED i els seus interessos, i és del que parlarà una mica avui, és això, com es pot fer una comunitat i del plantejament d'una política fundacional des de l'òptica no identitària, si m'explicaré bé. Gracias. Vale. Bueno, antes de nada, quisiera pedir un poco de clemencia en el sentido en que yo justamente acabo de finalizar mis estudios de grado y, por tanto, estoy en el inicio de esta investigación, por lo que disto mucho de poder ofrecer alguna cosa que realmente sea profunda. Y me voy a limitar a exponer la reflexión de Nancy en torno al hecho de la imposibilidad de lo absoluto, ¿de acuerdo?, que supone pensar la ontología como ontología relacional. Y esto tiene que ver con el tema de la comunidad, en tanto supone establecer también la imposibilidad de una comunidad cerrada, de una comunidad ontológica, identitaria, sumida dentro de ella misma. Expondré también el pensamiento de Nancy en torno al cuerpo, como esta singularidad sumida en este movimiento de relación ontológico, para pasar también a preguntarme por el sentido que se puede hacer de este cuerpo que está en salida de sí, en relación constante y que, por tanto, escapa a toda categorización. No se deja encerrar en concepto alguno. Finalmente, acabaré por exponer las consecuencias políticas que de esta exposición se derivan, cómo plantearnos una comunidad de cuerpos que se alejan de sí mismos y que, por tanto, carecen de identidad. Cerraré un poco el círculo, entonces. Bien, comencemos con el tema de la ontología relacional, ¿no? Nancy afirma la imposibilidad de lo absoluto a través de un análisis que establece una lógica relacional dentro del ser y que da cuenta de una diferencia irreductible, de una alteridad con la que el ser mismo mantiene relación constante. Una alteridad que es, por tanto, no apropiable y que es responsable de la fractura que constituye el ser mismo y que lo sume en un estado de no reposo, de inquietud constante. Lo absoluto, por tanto, deviene imposible. Y Nancy nos dice que es la estructura misma del absoluto la que cae por ella misma, en el sentido en que lo absoluto no se contenta con solicitar una totalización, sino que reclama ser el único absoluto. Por tanto, se inscribe siempre en una relación con una fuera, de exclusión con el otro, que lo supone ya como frustrado desde el principio, como un imposible. Bien, Nancy acuña el término de éxtasis, que recoge también del uso que le hace Bataille, como esta imposibilidad, ¿no?, de lograr esta sustancia homogénea, y que da cuenta, por tanto, de esta relación del ser con sí mismo, con la alteridad que es sí mismo. Bien, así pues, estamos ante un ser que es ser en relación, o como a él se refiere Nancy, ser en común, en tanto está constituido él mismo por una partición, por un dislocamiento originario, y en tanto dislocamiento, en tanto partición, como comunicación, como comunidad. El ser es ya mismo el comunidad. Estamos, por tanto, tratando una ontología que es comunitaria. Bueno, Nancy nos explica que esta fragmentariedad que supone el ser y que genera dislocaciones, lugares dislocados, expone el término de singularidad en el sentido de este lugar, que es esta fragmentación que es el ser. Estos son los seres singulares, ¿de acuerdo? Nancy, como comentaban antes, abandona, por tanto, la concepción clásica de sujeto como identidad cerrada y nos plantea, ¿no?, el ser singular, que es un ser que carece de identidad en tanto está en constante relación con el otro. En esta relación con el otro, que es el ser singular, se experimenta la alteridad que uno mismo es, el yo es otro. En tanto, la exposición a la fuera es algo simultáneo de todas las singularidades. Todas dan cuenta de una exposición común, de un ámbito de extrañamiento que es el ser en común.
esta compartición de exposiciones. Realmente, lo que comparten estas singularidades, por tanto, es carecer de identidad. Existe, pues, una semejanza. Existe un vínculo que no es positivo, que es extraño, pero que da cuenta, por ello, Bataille, Nancy, Blanchot, dan cuenta de la comunidad de los que no tienen comunidad. Existe esta semejanza. Bueno, cabe destacar que esta fragmentación, este resquebrajamiento del ser que conforma las singularidades no es obra de operación alguna, ya que esto supondría pensar, ¿no?, un ser sustancial primero, del cual se siguen, y las singularidades serían efectos de la rotura de este ser. No, la singularidad no es efecto alguno, no es obra, y esto nos lleva a plantear la relacionalidad como ontológicamente previa. El otro como un hecho primero y irrefutable. El ser es entonces una misma brecha, es esta fractura, no es fracturado, es fractura. Para Nancy, el ser singular puede ser pensado como cuerpo. En efecto, para Nancy, el cuerpo supone una extensión, partes extrapartes hace referencia, una extensión también del mismo pensamiento y que da cuenta de un espaciamiento que es el cuerpo. Aquí planteamos el cuerpo no como sustancia, ni como materia, ni como sujeto, sino como esta salida de sí, como esta relación con el otro. Es un cuerpo sumido en clinamen. Por tanto, el cuerpo supone un lugar propio en perpetuo abandono, una posición que no es tal en tanto es siempre en partida. Por eso he titulado la comunicación el cuerpo como exposición, más allá de la posición. Nos dice Nancy que el cuerpo es, por tanto, lugar de abertura. Y en concreto el cuerpo al que Nancy hace referencia es un cuerpo acéfalo, que no tiene cabeza y además comenta que sin falo, ya que él nos dice que la cabeza y el falo es lo que establecería una línea identitaria en el cuerpo, y él, al decapitar al cuerpo y al quitarle el falo, lo que hace es mostrar este intersticio, esta obertura misma que el cuerpo es. El cuerpo, nos dice Nancy, da cuenta, por tanto, de la exposición que es el ser, de estos seres singulares. Es por eso que hablamos también de una ontología corporal, ¿no? Y el cuerpo supone este acontecimiento de existencia como exposición, da cuenta del ser expuesto. Bueno, antes de proseguir, quiero que no se produzca el malentendido. Cuando se habla del cuerpo como exposición se tiende a pensar quizá en la exposición de algo, ¿no?, de una interioridad. Para nada. Lo que he dicho antes, no hay un sí mismo anterior. Este sí mismo siempre está declinado, siempre está en acciones así, para sí, de sí. Siempre está entregado al otro. Bien, esta relación, ¿qué es el cuerpo? ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo podemos hacer referencia a esta experiencia del afuera? Foucault, en un pensamiento del afuera, que dialoga con autores como Blanchot, narra que la salida de sí que constituye al cuerpo proviene de una llamada del otro. Entonces supone una atracción, por lo que el cuerpo sería aquel ser atraído que sale de sí ante esta llamada, y Blanchot hace referencia al término negligencia. Este ser atraído es negligente en tanto se embarca en una salida de sí y, por tanto, un olvido de lo que es él, una desubjetivación, y se embarca en esta salida al otro, que es una llamada de la cual jamás obtiene respuesta. Siempre está en esta relación con ese otro, a la cual jamás llega. Otra cosa que es importante del tema de relación, que antes ha salido aquí, que es el término, que es la condición inexorable de vulnerabilidad en la que se encuentra sumido el cuerpo como expuesto, como abertura a lo otro, a la afuera. Para mí me gustaría dar cuenta de la transformación del concepto de hospitalidad que hace Derrida. Transforma el concepto de hospitalidad que proviene de Levinas. En Levinas la hospitalidad da cuenta de esta recepción absoluta del otro, de esta abertura incondicional que no supone una pregunta al otro, que no se le constriñe bajo concepción alguna y que le abre los brazos, absolutamente. Bueno, y Derrida
transforma este concepto y nos habla de hostipatilidad, que da cuenta de la hostilidad que conlleva toda hospitalidad. Se sirve de una ambivalencia etimológica. El término hostis puede hacer referencia a huésped o también a aquel que es hostil. En efecto, para Levinas, en la recepción del otro se produce una paradoja y el anfitrión deviene rehén del otro, deviene huésped, y el huésped también anfitrión. Para mí esto da cuenta es otra perspectiva de esta alienación, de este otro que soy yo, y también da cuenta de la imposibilidad de establecer un vínculo positivo, en el sentido de que no se apropia al otro, ni uno se entrega radicalmente a la alteridad. Se crea un movimiento que permanece en esta relación, en un entre, ¿vale? Por tanto, no estamos ante la dialecta, un movimiento de la dialéctica. Esta relación de la que estamos aquí hablando no es la relación dialéctica, porque la relación dialéctica conlleva un momento de positividad, por tanto, de identificación. No estamos en ello. No es ni lo mismo ni lo otro, sino que permanece en el intersticio, en un ámbito atopológico, por tanto. Ni lugar el otro, ni el propio lugar. Vale. El tema del sentido, al que hace referencia Nancy, cuando él nos dice que el cuerpo, como salida de sí, escapa a toda significación, es precisamente la interrupción de todo discurso de significación. Entonces, ¿cuál es el sentido del cuerpo? ¿Qué sentido podemos hacer del cuerpo? Bien, Nancy nos habla de un sentido como sentido de los sentidos, haciendo referencia a la sensibilidad, ¿de acuerdo? La sensibilidad que el cuerpo es como lugar de percepción. Entonces, el sentido es el cuerpo como este lugar de percepción, y en tanto el cuerpo supone estos acontecimientos de exposición del ser, da cuenta de una variación que es el sentido, en tanto es una variación de la percepción cada vez que acontece el ser. Por ende, el sentido también es en constante cambio, ¿de acuerdo? Y en este sentido no podemos hacer referencia a un espacio y un tiempo absolutos, como trascendentales, perdón. Y esto da pie también a plantearse una ontología estética en el sentido de esta variación constante del espacio y del tiempo y de la percepción y de estos momentos, ¿no?, de exposición del ser. Bien, el discurso que Nancy reivindica para hacer del cuerpo y desde el cuerpo es un discurso acéfalo, que es un discurso fragmentario, que esté él mismo en la abertura, que constituye una abertura. Y Nancy, por ejemplo, nos habla del discurso de la jurisdicción, que queda en cada caso distinto cada vez y al final engendra una compilación. Nancy, por tanto, reivindica un catálogo en lugar de un logos, una compilación de estos momentos en cada caso, de estos destellos. Para mí, Foucault da cuenta de esta necesidad, de este discurso, cuando en un pensamiento de la fuera reivindica un lenguaje que no sea ni el discurso representativo, que categorizaría y devolvería a la interioridad al cuerpo, y también excluye el lenguaje de la ficción, en tanto también produce imágenes. De lo que se trata para Foucault es de un discurso que cree intersticios, que abra oberturas y que, por tanto, dé cuenta de esta fragmentariedad, ¿no?, de la abertura. Intentos de este tipo de discurso, para mí, son las obras que giran en torno a este problema, como, por ejemplo, La comunidad desobrada de Nancy, La comunidad inconfesable de Blanchot, La comunidad que viene de Agamben. Todas están escritas en cortos capítulos. Pero para mí el ejemplo por antonomasia es el libro de Nancy, 58 indicaciones sobre el cuerpo. Es como un lienzo impresionista, en el sentido de que son pequeños destellos, frases, parágrafos. Y además, lo bueno es que al final no son 58 indicaciones, sino que son 59. Por tanto, por lo que da cuenta de este exceso, ¿no?, que no deja que se cierre el discurso. Bueno, pasemos ya a las consecuencias políticas que supone plantear esta ontología relacional y, por tanto, la imposibilidad del absoluto. Como he dicho antes, esto da cuenta también de la imposibilidad de establecer una comunidad identitaria absoluta. Y por tanto, estamos ante la imposibilidad de lograr el estado universal y homogéneo, ¿no?, la obra finalizada.
a la que alude Kojève. Esta obra es irrealizable y me gustaría exponer la reflexión que hace Agamben en torno a una potencia irreductible que se inscribe en todo acto, acto aristotélico, se inscribe, dice, una potencia que hace que este acto siempre devenga en una... que esté viniendo, en el sentido de que siempre lo pospone, no llega a este acto. Hay una potencia allí que supone una demora. Por eso hablamos de la comunidad como advenimiento, como aquello que está viniendo. El ser es el mismo advenimiento, el cuerpo es advenimiento, no está aquí, está siempre llegando. Y por eso también podemos hablar de la comunidad como comunidad siempre en falta. Y en este sentido es en el que Nancy expone esta añoranza de la comunidad, ¿no? De la comunidad perdida, el paraíso comunal, que realmente no se ha perdido jamás, ya que jamás se ha llegado y jamás se podrá realizar, llegar a él. Entonces, ¿en qué ámbito nos encontramos? Nos encontramos en un ámbito que no es ni el de la satisfacción del ciudadano del Estado universal y homogéneo, del que da cuenta Kojève, esta satisfacción, ¿no? y este hacer que supone el esnovismo japonés, al que hace referencia Kojève. Y tampoco es el ámbito de la acción, ¿no? de la acción dialéctica que pretende constituir esta obra. Bataille nos dice que hay que estar en un ámbito de desobra, de no hacer, caracterizado por esta negatividad, que siempre está ahí, una negatividad excesiva en toda obra y que nos permite hacer una acción, pero es una acción que es una acción del no hacer, es un desobrar que Bataille se refiere a él como juego. ¿De acuerdo? Y esto conlleva una concepción de otro tipo de universalidad que no es la de la obra finiquitada. Claro, en ese sentido, este movimiento perpetuo de relación, de inquietud, de indeterminación, ¿no supone acaso realmente otro tipo de universalidad? Que no es la cerrada, sino que es un constante devenir. Cito textualmente a Bataille en un párrafo de la revista Céfale que da cuenta de esta universalidad otra. Se trata de una universalidad que no cierra la vida sobre sí misma, sino que la abre y la arroja a la inquietud del infinito. La existencia universal, eternamente inacabada, acéfala, un mundo semejante a una herida que sangra, creando y destruyendo sin cesar los seres particulares finitos. En este sentido, la verdadera universalidad es muerte de Dios. Es decir, es la asunción, ¿no? de la imposibilidad de esta tranquilidad que supondría la presencia de Dios. Vemos aquí, sobre todo lo pongo para ver, esto es el movimiento heraclitiano, ¿no? del eterno retorno de Nietzsche. Y bueno, los pongo también para que veáis, ¿no? un poco la herencia teórica que recogen estos autores, sobre todo Bataille. Y bueno, que Nancy en tanto dialoga con Bataille, pues está allí también. Bueno, ya 2 minutos, ¿no? Tengo, pues bueno. ¿Dónde queda entonces la pregunta por la comunidad? En el sentido, el pensamiento político posfundacional se plantea cómo generar una comunidad que no sean bases a principios identitarios, en tanto ya hemos visto que supone una entelequía, ¿no? Una quimera metafísica. Y, bueno, diferentes aspectos, como por ejemplo Agamben, ¿no? En una comunidad que viene, que se plantea, reivindica la comunidad que deben hacer estas singularidades que él dice que son un modo de ser cual sea, singularidades sin identidad, modo de ser cual sea, ¿no? Dice que están puestas en el ser mismo del lenguaje y que por ello pueden devenir cualquier cosa. Entonces, él reclama, ¿no? una comunidad de identidades que se rechacen su propia identidad y en este sentido devengan un común. Por ejemplo, el grupo Acéfale, perdona que antes no lo he mencionado en la revista, Bataille tenía un grupo de pensadores alrededor suyo, si se puede decir así, que conformaban una revista que era la revista Céfale, ¿no? Y que tratan sobre todo de este tema, del tema de esta comunidad sin identidad, del tema de Nietzsche y el movimiento heraclitiano. Y este grupo
el grupo acéfale o la comunidad que pretende ser acéfale supone una autoexclusión de sí mismo en el momento de entrar a formar parte de esta comunidad. Es un sacrificio, ¿de acuerdo? Hay un sacrificio y también un verdugo que efectúa este sacrificio y que en este movimiento de asesinato se sacrifica al mismo. Al final todos devienen sacrificados. Se trata de una autoexclusión que llevan a cabo todos, de un rechazo de la propia identidad, otra vez, para poder formar el verdadero común. Ya, para acabar, plantear quizás si esta comunidad no sería una comunidad nómada, de aquellos que no tienen lugar, no tienen patria, que están en constante devenir. Una comunidad de espíritus libres, quizá, de una comunidad que supondría el Übermensch de Nietzsche, ¿no? Esta existencia que no se deja coger por identidad alguna, que está en constante transfiguración, en constante cambio de piel, y que por ende permanece en una indeterminación permanente, existiendo al límite, existiendo como límite, ¿no? Quizá plantearse este sujeto de la comunidad. Y bien, ya está. Gracias.